Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes, nuestra comunidad jurídica, se inspire a lograr lo imposible. Hoy tenemos con nosotros una invitada estelar, Piedad Hernández Obando, gerente de Inmel y presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Piedad es ingeniera electrónica de la universidad, pero también posteriormente estudió Derecho y nos va a compartir todas sus historias y lecciones de su trayectoria profesional en un mundo cambiante como el que le ha tocado a ella. Muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, y ahora que te voy a decir que posteriormente estudié Derecho, pues arranco por decir que fue muy posteriormente. O sea, no fue que yo estudié Ingeniería y al poco tiempo estudié Derecho, sino pues en Ingeniería entré a la universidad a estudiar cuando tenía 16 años y entré a estudiar Derecho cuando tenía 60. Wow. Entonces fue bastante posteriormente, después de haber transitado por todo el mundo de la ingeniería, de la administración, del emprendimiento, de la creación de compañía, y al final de mi vida, no solamente como profesional, sino como persona, pues resolví estudiar Derecho. Que para empezar y seguir en esa línea tan interesante, ¿qué fue eso que te motivó después de ya tener una trayectoria profesional y una empresa consolidada como es Inmel? Ahí tengo que hacer una confesión, que probablemente no es la más popular después. Yo empecé a estudiar Derecho no porque quisiera aplicar, digamos, la disciplina del derecho a la compañía en la que estaba o a la compañía que dirijo, sino por un interés personal. Siempre me ha gustado estudiar. Soy disciplinada con los temas de estudio y en un momento dije, yo quiero estudiar otra cosa completamente distinta a lo que hago en el día a día. Y cuando vi opciones dije, no quiero estudiar más ni administración, ni gestión, ni temas financieros. Yo quiero estudiar algo completamente distinto, y se me apareció el derecho como una muy buena opción para el entendimiento de las leyes, para conocer de la historia de cómo llegó el derecho a ser parte de la vida cotidiana de todos los seres Qué humanos, bien. cómo nacieron todas esas instituciones del derecho. Me apasionaba saber desde el derecho romano, pero más un tema más así académico, Sí, porque más que el derecho civil, más que los litigios en los cuales ya había participado de muchas maneras, pues porque 40 años claro. en la dirección o estando al frente de una compañía como la que es Inmel, pues me había tocado mucho, pero realmente no, ese no fue el interés Claro, inicial. que eso es lo Pero que generalmente, perdón, era lo que uno se imaginaría. Uno dijo, bueno, pudo haber un caso complejo que retó sus cimientos y sus conocimientos, que dijo, bueno, quisiera haber sentido tener una fortaleza mayor en el derecho para haber entendido mejor este arbitraje o para haber afrontado mejor esta situación con este grupo de trabajadores. Pero mira, qué bonito, fue como un interés genuino en conocer esa parte ya más profunda de las instituciones jurídicas. sí, me pasó algo similar a lo que me pasó cuando decidí que quería estudiar ingeniería electrónica, que yo lo decidí no porque entendiera muy bien de qué se trataba, era un adolescente realmente, Ujú. en una actividad muy nueva para ese entonces como era la ingeniería electrónica, y más fue un interés en el tema matemático, de otro tipo de cosas, más que el entendimiento mismo de la disciplina de la ingeniería electrónica. Igual me pasó con el derecho, más fue un interés en lo que había detrás o por debajo que en el tema del ejercicio del derecho. Pero Ujú. finalmente lo que me encontré posteriormente es que se convirtió en una herramienta o en la herramienta principal para seguir gestionando una compañía como la que hoy dirijo. Sí, hay un par de preguntas que a mí
me llamó la atención y ahora preparando pues como este espacio me gustaría hacerte de una vez y es, la gente empieza y generalmente la gente debió haberte dicho, pues sí, Mel es una empresa de electricidad y a Piedad se le quema un fusible, pero por Dios, ¿qué es ese cambio de ingeniería y derecho y a los 60 años y una carrera pesada? Eh, Eso es perder el tiempo y en realidad, ¿tú qué les dirías a esas personas cuando en ese momento, o qué les dijiste, porque no sé si fue o no, que tuviste la toma de la decisión respecto del derecho en sí y esa decisión de haberlo estudiado y que no era perder el tiempo como nos estabas contando? Ahí hay varias anécdotas. La primera fue que yo no le conté a nadie, absolutamente a nadie, cuando empecé a estudiar Derecho. Ah, bien. No le conté ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni en esta compañía, ni a mi familia, a nadie. Yo le vine a contar a las personas que estaba estudiando Derecho cuando vi que sí era capaz de continuar estudiando Derecho, cuando ensayé, digamos, a qué me enfrentaba. Ya había aprobado 4 materias en la universidad porque yo empecé con 3 materias mirando a ver cómo era, más no por el miedo de que no me gustara lo que iba a hacer, sino por un tema de tiempo y Sí, de sí. cuadrarlo con todas mis actividades, las actividades familiares, las de la compañía y eso. Entonces yo le conté a la gente cuando ya dije, voy a estudiar Derecho. Sí, Antes no. que ahorita nos cuentas esa historia, esa anécdota de la llegada al bloque 12 con la Eso. amiga, todavía no ahorita. Y Pero, lo primero que pasó fue que lo primero que le conté fue a mi familia. claro. Y yo tengo unas hermanas bastante simpáticas, diría yo, y digamos que en los términos de hoy que se hacen bullying o nos burlamos los unos de los otros con una tranquilidad muy grande. Y lo primero que me dijeron, te enloqueciste, ¿y para qué vas a estudiar Derecho? Y antes de que yo les contestara, una de ellas dijo, yo ya sé, es para defenderse en el juicio final. Va, Pues, mira, ves. porque una persona estudiando Derecho, ¿como para qué? Pero finalmente, como les digo, como te digo, pues encontré en esta carrera, primero, una herramienta muy grande para lo que hoy hago, un mundo completamente diferente que se me abrió. Hoy, por ejemplo, le digo a los centros de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio, donde participo activamente, que me gusta más estar ahí Que la que en la junta directiva en el 5.º piso. El mundo del derecho hoy para mí se convirtió en algo apasionante, algo que todos los días quiero explorar más, que todos los días quiero entender más y lo veo en este momento inclusive como un tema en el que yo quisiera estar una vez que Ajá, me jubile y me vaya de bien. sí, O sí, sea, el mundo del derecho nació para mí hace muy poquito tiempo y definitivamente se convierte en una cosa muy importante. qué bien. Y una última pregunta, contabas en Cátedra de Vida, pues en este primer bloque, como de ir conociendo esas motivaciones, que también pues es un programa de la Universidad Pontificia Bolivariana, y estuviste pues con el rector y con su equipo de respaldo, que cuando pues tenías la decisión de escoger carrera, digamos que pasaste por varias posibilidades y una de ellas era derecho, pero en ese momento no decidiste seguir ingeniería. Hoy, digamos, a esa piedad de esos años, ¿hay alguna verdad que le quisieras decir que en ese momento no habías descubierto y hoy con toda la sumatoria de la experiencia que tienes has encontrado? No, yo he analizado y yo creo que yo no me equivoqué al elegir la carrera que elegí en su No, momento de no, estudiar eso es más ingeniería. como esas Eh, combinaciones. y, y creo que por mi estructura de rigurosidad, de disciplina, hice el camino correcto. Pero también estoy convencida de que al final de la vida encontré lo que en su momento también tenía como una opción cuando salí del colegio, Ujú. pero que hoy está más enriquecido. Muchos compañeros de la universidad, los niños que llamaba yo cuando entré a estudiar Derecho, me decían algunas veces, ay, ¿usted por qué entiende tan fácil esas cosas? ¿Cierto?
pues porque yo tengo 60 años de vida. Sí. Y lo que ha pasado para mí es que yo creo que hice la tarea al contrario, y es entender la vida, entender el mundo empresarial, entender muchas cosas del comportamiento humano, y después encontrar una disciplina que para mí permea todo, el mundo de los negocios, el mundo de las personas, la naturaleza humana, el Estado, el gobierno, entender muchas de esas cosas antes, o vivirlas y no entenderlas, y después encontrar, digamos, el lago donde se mueven todas esas Qué interesante. instituciones y todos esos comportamientos y el porqué de muchas cosas. Entonces, increíblemente yo oía que mucha gente dice, o todavía encuentro que mucha gente dice, es que el derecho es una cosa que no tiene lógica, o es un mundo, no sé qué. Y yo lo que encontré fue al contrario. Para mí el derecho tiene toda la lógica del mundo. Y muchas veces me pasaba que sin leer un tema, o sin entender una sentencia, o sin leer un código, por mera estructura y por mera lógica, yo decía, esto va para tal parte. Y cuando terminaba de leer el tema, veía que sí, porque le ponía mucha lógica. Total, y esa es la formación que ahorita cuando hablemos de esas recomendaciones de construcción de carrera nos va a ampliar un poco más. Hablemos del bloque 12. ¿Qué anécdotas tienes? La primera pues es cuando contabas la llegada al bloque y qué profesores recuerdas. Hablábamos que tuviste unos más jóvenes, otros más mayores, y esas materias que tú dijiste, bueno, esta materia al principio no le veía, pero ya hoy se ha convertido pues en un amor para ti, como toda esa parte de las, porque claro, como tú lo dijiste al inicio de la entrevista, fueron dos momentos de vida muy distintos, no solo del país, sino también para ti, e incluso hasta físicamente dos momentos de vida, porque la facultad en la que estudiaste ingeniería electrónica ya la habían tumbado para hacer el edificio nuevo y llegaste a este bloque que siempre ha sido el bloque de derecho, allá al fondo de la salida antes cerquita de rectoría. Sí, yo lo primero cuando llegué fue que yo me encontré físicamente, como decías, una universidad completamente diferente a lo que yo conocí. Lo que yo conocí no había portería, usted no le preguntaban para dónde iba, era un lugar muy oscuro, uno salía por la noche de clase a las 8 de la noche, alguna cosa así, era súper oscuro para llegar a las 70, pues a coger, y me encontré un lugar físico completamente diferente y muy bonito. Yo soy una admiradora y muy entregada, por ejemplo, al tema de plantas, al tema de árboles. Entonces eso me cautivó entrar a la universidad con esa nueva imagen física. Yo nunca volví a la universidad después de haber salido de la universidad. Yo no fui de los egresados que volvía y volvía, pues porque tuve una vida enredada, enredada no por nada, sino muy ocupada, pues con esta compañía, 3 hijos, una serie de cosas que no tuve tiempo ni mucha intención de volver. Entonces cuando volví me encontré eso. Lo primero es que yo no me acordaba ni sabía dónde quedaba el bloque 12, y tengo la anécdota de que yo fui a la universidad y averigüé, toqué ahí, entré donde la secretaria y averigüé, ni siquiera sabía, esta es la Facultad de Derecho, sí, bueno, yo como averiguo para entrar aquí y listo. Me advirtieron que me iban a hacer bullying los estudiantes y yo pues para mis adentros dije, pues a mí hasta ahora la vida del bullying pues sí me resbala muchísimo, pero bueno, pero lo que encontré después fue una cantidad de niños y una admiración muy grande por esa juventud. Yo aquí veía en esta compañía pues una serie de jóvenes, pero en otro entorno muy distinto al que uno ve con los jóvenes en la universidad. Y me encontré jóvenes muy inteligentes, supremamente inteligentes, un poco menos disciplinados que nosotros en ingeniería, pero muy inteligentes, muy joviales, muy tranquilos, muy tomándose las cosas de manera, digamos, muy buena.
Me encontré en una universidad desde el punto de vista social completamente diferente. Cuando yo estudié en la Sí, universidad éramos los estudiantes, yo no, porque yo venía de un estrato social, digamos, más bajo que la mayoría de los estudiantes que estaban en ese momento en la facultad. Y una universidad muy abierta a todas las clases, digamos, sociales. Cuando nosotros estudiábamos, todos eran que el hijo de no sé quién, inclusive yo era con otras dos compañeras la pobre de la universidad. y eran muy poquitas mujeres, eso también Sí, éramos recuerdo muy poquitas que tú mujeres contabas, pues no y solo en ingeniería, sino en en general, eran general. pocas mujeres. Sí, donde había más era en diseño, en arquitectura, que eran las bonitas, nosotros éramos las feas. Pero los compañeros de nosotros se iban en el descanso a buscar las niñas bonitas, pues. Entonces me encontré una universidad, en ese momento que yo entré, había muchos niños de Serpilo Paga, de otros lugares De de Antioquia y del Colombia. país, y eso a mí me encantó. Después de haber transitado todo este tiempo por el mundo empresarial, donde uno es consciente de la responsabilidad, sabe lo difícil que es formarse para llegar a tener un buen sueldo, un buen salario. Entonces, ese tema de las oportunidades en la universidad nueva me, me cautivó. Sí, qué bien. De esos profesores que recuerdes y esas lecciones y anécdotas, me imagino que en clase pues tú eras la que traía los ejemplos, la que ponía las situaciones del debate actual y así que se te vengan a la mente algunos que hayan dejado huella y hayan acabado de reforzar ese amor por el derecho, como ya nos contaste. Digamos que no fue tanto mi papel de ese. Yo desde el principio me propuse ser como muy igual al resto y lo hice muy consensuadamente. O sea, mis participaciones no eran más distintas que las que podían ser de un Ujú, estudiante. Más esas participaciones se daban cuando yo estudiaba con los compañeros o ujú. cuando conversaba con ellos. De los profesores hay unos que me acuerdo mucho por algunas cosas y otros por unas bobadas. Me tocó de profesor un niño al que yo le vi cambiar los pañales, Ah, eh, que fue Luis Gabriel Martínez, que el papá de él, pues yo lo conocí en la vida y a la mamá, y me acuerdo mm, cuando nació. ajá, Entonces, para mí fue muy impactante que él fuera mi profesor. Eh, y ya del resto, pues los profesores muy formados y en los que yo veía una clara conexión del mundo del derecho con el mundo real. Eh, Gabriel Botero, doctora Rubla, los que me dieron responsabilidad civil, muchos ya las materias más del mundo conectado con mi claro, con el mundo de mundo empresa, fueron, sí, me acuerdo mucho que no me acuerdo inclusive ni del nombre, pero es otra cosa, el que me dio derecho romano. Me mm, encantó el derecho romano, yo hubiera querido que fueran 3 o 4 asignaturas de derecho romano, por lo mismo que te conté ahora, porque mi motivación era entender todas esas cosas. Entonces me acuerdo mucho de todas esas cosas, me impactó mucho en Anne, mm, por su profundidad académica, por su profundidad en el tema. Hoy sigo estando conectada con él. Eh, Fue mi asesor en el tema del trabajo de grado y me conecté mucho con la manera qué de bien. Hernán llegarle a los estudiantes. Ahorita nos contabas que tuviste una sorpresa con los procesales, ya para ir terminando esta Ujú. partecita de las preguntas, perdón. Y cuál fue que tú dijiste, ve, cuando yo llegué los procesales los veía de una manera y ya después los saliste entendiendo de otra? Sí, es que para mí, mi ejercicio profesional en administración, en esta compañía, los procesales siempre eran para mí un lío porque eso no se puede, porque es que no sé qué, es que eso no se puede, o es que eso hay que contestarlo en los 5 días, es que eso no se puede, esa prueba no se puede poner porque es que no la dijimos en yo no sé qué momento, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, para mí los procesales era como el coco del derecho, o sea,
era lo que no permitía que fluyera las cosas, ¿cierto? Es que yo no le puedo hablar al juez porque no me va a hacer caso por no sé qué, porque es que en la audiencia, entonces para mí eso era una cosa y yo no quería saber nada de un procesal. Dije yo, ay no, yo en la vida yo no voy a litigar, porque entre otras cosas, yo no sé si te conté, yo vine a pensar que me quería graduar de Derecho, que me iba a graduar de Derecho después de la pandemia. Sí, Yo sí, sí, nunca eso lo pensé en que me contaste. iba, o sea, yo entré a la universidad y yo nunca dije me voy a graduar de Derecho. Fue al final cuando ya dije, pues ya tengo todo me faltan muy pocas cosas, voy a graduarme de Derecho, pero antes no. Entonces, como no pensaba eso, yo dije, ¿yo para qué procesales? Mm. Pero cuando empecé a que eran prerequisitos para ver otras cosas, entonces dije yo, bueno, voy a ver qué son los procesales. Y me llevé una sorpresa grandísima de entender que el procesal no es solamente un procedimiento, un cumplimiento de una fecha, de un término, de nada, sino que eso todo tiene una razón de ser y que está conectado precisamente con todo el tema de garantías y con Ujú. el tema de la igualdad de las partes, de la igualdad de las personas, y me enamoré de los procesales también. Y que mira que curiosamente hoy en el rol que estás como de la Junta del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, eso es puro procesal. Puro procesal. Pues y también combina pues lo sustancial con los litigios, pero tiene ese componente que son procesos arbitrales, pues conciliaciones, reestructuraciones, pues hoy por hoy con los temas de Y eso insolvencia. hoy me llevó a entender todo eso y, por ejemplo, con mis socios, en la Junta y todas esas cosas, soy la defensora de precisamente de eso. Pero ¿por qué eso? Pero que no sé qué, que por qué no se puede. Yo, por esto, por esto, por esto, no se puede. Y lo que me pasó con el derecho es que antes, y sé que es así en muchas otras compañías, en muchos otros colegas, a la gente le asusta un abogado. Uno llega y dice, voy a ir a una reunión con Plazas Públicas de Medellín, con Celsia, con ISA, y va a ir mi abogado. Ni riesgo, no lleve a un abogado porque eso, Sí, pues... ya, pues es como una Y amenaza. aquí lo mismo en esta compañía, cuando llegaba alguien y decía, es que yo soy abogado y vengo de parte de Julanito de tal para que hablemos aquí, eso era la afrenta más grande, porque es, mejor dicho, como que me puso un revólver sobre la mesa, ¿cierto? Mm. A partir de que yo estudié Derecho, yo me convencí que es mucho mejor, yo le digo, vea, que me manden un abogado. Y yo con un abogado me entiendo muy bien, porque yo sé que un abogado va a respetar mis garantías, va a saber que somos iguales en esta mesa, no me va a ejercer una posición dominante, porque entonces yo le voy a decir un momentico, porque somos igual, estamos en igualdad de condiciones, y mándeme los abogados que quieran. No me mande un funcionario que no tenga el conocimiento del conocimiento legal y que solamente tenga un conocimiento técnico para no entender cuál es su posición, cuál es mi posición, y para Ujú. entender de que el hecho de que yo disienta alguna cosa no quiere decir que estamos peleando, sino que nos estamos respetando Sí, y estamos cumpliendo con unas sí, obligaciones. construyendo ahí Mm. la solución. Hoy, pasando esa trayectoria, pues Inmel tiene 45 años, pocas empresas en el país dicen que tienen tanta trayectoria y más que contabas pues en Cátedra de Vida que cuando empezaron eran dos ingenieros y una secretaria que se quedaba dormida porque no había qué hacer. Ujú. Qué risa. Eso fue muy curioso cuando estaba viendo el video de Cátedra de Vida. ¿Qué ha cambiado para Piedad después de haber ejercido su carrera antes con la ingeniería electrónica y empezando su trasegar en IBM, como esa primer mujer que empezó en el departamento técnico y de ahí que fuiste construyéndote hasta hoy, que eres la primera mujer en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, llegando a un cargo que generalmente fue ejercido por hombres? Y hoy que estás ya con esta formación legal, también preparando esta entrevista, te decías que quizás antes del derecho lo hacías con más tranquilidad que hoy, viendo responsabilidad a los administradores. Eso, digamos que, ¿en qué ha cambiado y en qué te ha ayudado el derecho a liderar mejor? Definitivamente ha cambiado mucho la visión, como te digo, o sea, el entendimiento de que el derecho es la herramienta fundamental para todo el desarrollo de los negocios y que hay que estar atento
al derecho, no solo para que les sirva de herramienta en discusiones que se tengan que dar en el marco de los negocios, sino también para cuidar y entender hasta dónde se puede ir en todos los temas. Hablaba de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Hoy en día, pues por mucha formación que hemos tenido en la Junta, tengo mucho entendimiento de todo el tema del gobierno corporativo, de las responsabilidades de los administradores. Yo hago parte de varias juntas directivas, no solamente de los de la Cámara de Comercio, y esa rigurosidad que definitivamente ya entiendo, ha hecho que pueda, digamos, ayudar mucho en cada una de esas juntas. El mero hecho de saber por qué hay que hacerlo de una manera, porque que no es solamente porque lo diga un manual, sino porque hay todo un tema, volvemos todo un tema de garantía, de respeto, de conflictos de interés, de respeto por los accionistas, por los minoritarios, por toda la estructura, por la administración misma de la organización en la que uno participa. Todo ese entendimiento ha hecho que me parece que me siento tranquila y he hecho un papel acorde con lo que se espera de mí en una de esas juntas directivas. Claro, qué bien. Dos preguntas para ir en este espacio y que pasemos pues con esas recomendaciones para la construcción de carrera, porque también sabemos pues, que tienes el tiempo que llegaste antes. Gracias por sacarnos este espacio. Una era, y en clave pues, de lo que hace Inmel, que es el tema pues, de electricidad y demás. ¿Tuviste alguna experiencia en el pasado que, digamos, haya hecho cortocircuito por no haber entendido el derecho y que nos quisieras compartir? Pues porque como nos contabas, aquí pues licitaciones, arbitrajes, temas de trabajadores, contratos, celebración de acuerdos, financiaciones, todo lo que implica el marco de una empresa como esta, pues que hoy, pues, qué orgullo decir que uno tiene 6.000 trabajadores en 3 países. 8. En 8 países, perdón, 8.000. discúlpame. 8.000. 8.000 en 3 países. Sí. Disculpa, sí, es que aquí. Entonces, sí, que en algún momento que dijiste, pucha, si yo hubiera sabido derecho en ese entonces, esto no me hubiera pasado. No tanto eso, sino en este momento y a raíz de que empecé la universidad, yo estuve, ya cuando me di cuenta de que era una herramienta muy importante en mi gestión, hubo varios filones que yo quise explorar bastante. Y hoy eso fue, digamos, como un detonante muy importante, inclusive para mi trabajo de grado. Todo el tema de estabilidad laboral reforzada, pues tenemos ese montón de trabajadores, trabajamos en tareas de alto riesgo, entonces se generan muchos de esos temas de estabilidad laboral reforzada, de responsabilidad patronal en el ejercicio del cargo o de las labores, y ahí yo entendí muchas cosas y eso me ha ayudado mucho a tomar decisiones con respecto a eso, a tomar decisiones importantes, por ejemplo, en robustecer mucho el área de seguridad y salud en el trabajo de la compañía. Qué bien. Porque aquí tenemos permanentemente litigios a eso. Entonces, ese núcleo de todo ese montón de procesos que tenemos de manera permanente generados por los accidentes de trabajo, por las enfermedades laborales, por todo ese tipo de cosas, es el núcleo que, digamos, ha disparado mi tema. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, aquí teníamos unos abogados, dos abogados externos que nos llevaban los temas que tuvieran que ver con los litigios, digamos. Hoy en día esta compañía tiene un equipo de 5 abogados. A raíz de que yo estudié, yo dije, no, yo tengo que montar aquí una área jurídica muy robusta. Seguimos sacando los litigios afuera, pero el área de acá se dedica más a la prevención, más a revisar todo el tema de seguridad y salud del trabajo, todo el tema contractual, y tenemos un área robusta con una persona líder. Al principio yo empecé siendo el líder de ese equipo,
con una visión muy clara de que quería constituir un equipo más robusto, y hoy tenemos un equipo Qué bien, robusto legal en ese tema. qué bien. Ustedes tienen, digamos que como empresa algo muy bonito también y que ha sido parte de ese gusto que tú tienes por educarte y por el conocimiento y es toda esa formación también a los trabajadores que lo hacen en ayuda con universidades, pues también como la Universidad Pontificia Bolivariana. Y digamos que no solo en esa parte educativa, sino también en los procesos aplicados, eh, ¿qué les dirías a esas personas que hoy ven la inteligencia artificial como una amenaza? Una persona como tú que, digamos que por tu formación en ingeniería electrónica, te ha tocado ver toda la transición que ha habido en esa construcción del conocimiento sin las herramientas que existen hoy y hoy con la irrupción de la inteligencia artificial. Sí, definitivamente la inteligencia artificial, por lo menos en el área donde nosotros estamos, o en lo que es esta empresa, es una ayuda impresionante. De hecho, estamos haciendo ya cosas para utilizarla. En el tema, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, es un mundo de oportunidades que hay para monitorear, por ejemplo, las labores del trabajo de las personas y lanzar las alertas tempranas de qué puede conducir, por ejemplo, a un accidente grave, qué actividades se están haciendo de una manera no correcta y que puede desencadenar en un problema Ujú. posterior. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos esos 8.000 trabajadores, prácticamente 7.000 en la calle, Sí, señor. haciendo actividades, subiéndose a los postes, lo que ustedes saben. Nosotros estamos haciendo con inteligencia artificial unas labores de detectar si esas personas, cuando van a hacer el trabajo, están bien dotadas de sus elementos de Qué protección bien, personal, sí, si están cumpliendo con las normas de seguridad. Eso, si no se hace con tecnología, y en este caso tecnología de sí, este tipo, es prácticamente imposible, porque vos tenés 7.000 personas en la calle, ¿cómo haces para monitorear 7.000 personas en la calle? Entonces yo creo que la inteligencia artificial definitivamente es una herramienta de gestión muy sí. importante en todos los ámbitos. Ujú. Ya sabemos que en el derecho pues hay Sí, mucha también gente ahí trabajando empezando. en esos temas, y en cualquier tema. Yo creo que actualmente todos, y es lógico que tengamos un miedo importante con respecto a lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Yo en estos días que estaba leyendo el último libro pues, de Harari con respecto Sí, a eso, Nexus. Nexus, yo pensaba, pues, ¿qué sentirían los que antes veían un carro a motor por la calle y decían, no, eso no puede ser porque eso va a matar un montón de gente, eso no sé qué? Yo creo que apenas estamos empezando y que nos tendremos Sí. que preparar. Pero yo no, particularmente no siento un miedo muy Mm. importante con eso. Quería devolverme solo un poquito en esa pregunta también, era para que conectemos, que ya empezamos a hablar de esas herramientas que nos vas a contar para construcción de carrera, aparte de la disciplina, y esos otros, digamos, rutinas que también tú tienes que te han hecho exitosa. Devolverme un poquito y es, tú has hecho toda la carrera del conocimiento sin saltarte ningún paso, que de hecho decidiste estudiar una maestría en gestión del conocimiento. La pregunta también que quería con la inteligencia artificial era hacia allá, porque de igual manera yo siento que hay algunos de esos aprendizajes, como le decía yo a mis estudiantes, créanme que aburrirse con un libro también enseña, porque hoy como pues ya van y le meten el chat y llegó la pregunta, pero y eso es lo que quería saber, como tú que tienes todo ese recorrido, que no te has saltado ningún paso, que ves que hoy, digamos, sí está la inteligencia artificial, pero no puede reemplazar esto en la construcción de carrera. Y perdón que me alargue un poquito en la pregunta, era, antes nosotros teníamos que ir a consultar, era ir a la biblioteca, sacar el libro completo y leer o buscar hasta donde llegaba el tema. Y puede que llegando al tema encontrar otro tema que me llamaba la atención. Entonces, mira que eso me da una ganancia doble. Hoy quizás a veces los estudiantes pueden ser muy y prácticos, y eso está muy bien ser Eso está muy práctico, bien, sí. pero también que hay otras de esas cosas que tú dices, esto no debería faltar en la construcción del conocimiento, aún hoy con el apoyo de la inteligencia artificial. Sí, a mí alguien me preguntaba un día que si muchas de las cosas que yo había hecho las había hecho
las había logrado a punta de pasión o a punta de disciplina. Y yo me puse a pensar en ese momento, y digo, sí, muchas de las cosas que yo he hecho han nacido de la pasión, pero se han hecho a punta de disciplina, que son cosas distintas. Hacerte de cuenta lo mismo que estudiar Derecho. A mí me salió de una pasión por entender un montón de cosas, pero tuve que tener una disciplina impresionante para estudiar Derecho. Yo me levantaba faltando 20 para las 3 de la mañana todos los días, menos el domingo, para estar a las 3 de la mañana, ducharme y estar a las 3 de la mañana sentada estudiando, porque yo en el día no podía disponer del tiempo. Y yo soy una persona que acuesta muy temprano, entonces yo no soy de los estudiantes, ni ahora ni cuando estudié ingeniería, que estudio por la noche. O sea, yo soy, como decía mi mamá anecdóticamente, trabajar de día que la noche es mía. O sea, yo no soy capaz de hacer nada, pues, ni rumbear, porque ni siquiera nunca aprendí a rumbear. Entonces, yo tuve que tener una gran disciplina para hacer eso, saber que todos los días, entre las 3 y las 5 y cuarto, 5 y media, ahí era el espacio mío para estudiar, para los exámenes, para las sentencias, para todo, para escribir lo que tuviera que escribir. Entonces, yo creo que igual con temas de inteligencia artificial hay que meterle disciplina. Y la disciplina es precisamente eso, saber que yo tengo que revisar lo que consulto, que tengo que estructurar un informe, que tengo, o sea, hay que tener disciplina. Claro. Sí, aquí pues el tiempo no nos da, nos encantaría pues tener más Eso es espacio disciplina también. para conversar y sobre todo que a ti te tocó la carrera empezar y luego ir a la pandemia, con lo que para una empresa como esta de personas implicaban todos los confinamientos y todos los problemas, que sería maravilloso pues después conversarlo, pero más bien te invitaremos a un salón a que hablemos de eso algún día en la clase de Derecho Laboral. Eh, para avanzar ya nos contaste, estabas leyendo Nexus, ¿qué otros libros consumes que te ayudan a mejorar ese juicio profesional? Ya nos contaste que tienes unas rutinas de levantarte temprano, de incorporar otras actividades al día para también pues acostarte temprano y que concilias bien ese papel de gerente de una empresa, líder gremial, presidente de la cámara, abuela, mamá, esposa. Eso debe tener todo cómo armas ese rompecabezas, mejor dicho, y cuáles son esas herramientas que te ayudan. ¿Tienes un calendario de gestión de tiempo? O como para que las personas ya vean ese tema tangible, porque la gente decir, uy, no, pues, ¿qué hará esta señora? Dios mío, ¿cómo hace para hacer tanto en un día? ¿Y por qué a mí no me rinde? Sí, definitivamente, pues yo, como te digo, madrugo mucho. Tengo cosas básicas que me gusta mucho hacer, me gusta leer. Durante el tiempo que estudié Derecho, abandoné las otras lecturas porque no tenía tiempo sino para leer lo de Derecho. Leo cosas diferentes, soy de la disciplina de tener 4 libros al mismo tiempo y leo desde novela hasta libros de gestión. Definitivamente si hay un género que no me gusta y no leo, que es todo lo de crecimiento personal y esas cosas, no, pero bueno, siempre conservo como una disciplina de leer. Normalmente mínimo que lea 4 o 6 horas semanales como mínimo, o sea, en la semana, los fines de semana, eso lo considero. Otra cosa que me ayuda es que me desconecto muy fácilmente de un tema a otro tema. O sea, yo no soy de las que me llevo el mega problema de acá para mi casa. Al otro día vengo y ya me enfoco en ese problema y lo resuelvo. Entonces eso me ayuda mucho con la vida personal, porque no me llevo cosas y de la misma manera no me traigo las cosas muy fácilmente de la casa para acá. Entonces yo creo que eso me permite. Y lo otro que me permite mucho es mirar para los lados, a ver qué otra disciplina, qué otras cosas me interesan, qué otras cosas me gustan. Ahora tengo un proyecto de pronto de estudiar más escritura creativa. Qué Quiero bonito. escribir algo. Entonces es como estar siempre abierta a ver qué más hay sobre la mesa Sí. para entenderlo y estudiar. ¿Tú qué piensas hoy de los idiomas y salir a estudiar al exterior en esa parte de construcción de carrera?
Esas eran dos preguntitas ya para pasar al final y antes gracias por estos minuticos de más. Y segundo, una persona como tú, cuando tiene que resolver los temas del día a día, ¿cómo no se deja absorber de lo urgente para poder sacar espacios de resolver lo importante? Sí, lo que yo te decía, yo tengo una rigurosidad en la atención de los temas y hago listas, Ujú. así como decir de importantes y urgentes, que son cosas distintas. Me he preocupado mucho por formar gente, o sea, Eso nos hace. tengo un tema de formación de personas muy... Entonces tengo a mi lado, hoy ya tengo a mi lado, quienes resuelven lo urgente. Realmente a mí casi nunca me toca resolver nada urgente, me toca lo Lo importante, importante, claro. porque tengo mucha vocación de formación de personas. De hecho, eso lo hago en la Cámara de Comercio con emprendedores, con muchas Si cosas, eres porque me mentora. gusta mucho formar gente y me ha dado muy buenos resultados en esta compañía porque tengo un equipo importantísimo de formación de muchísimos años, gente que lleva 20 o 20 y pico de años al lado mío y que me resuelve lo urgente para que yo me pueda dedicar a lo importante. Y lo que hablábamos ya más rapidito, esa puede ser pues una respuesta corta si deseas, el tema hoy de los idiomas y salir, porque en tu caso pues no tuviste la oportunidad porque pues fuiste mamá joven, terminando la carrera. Hoy, ¿qué opinas? Eso es una experiencia maravillosa, pues redondeando que nos contabas que te gustan los viajes, que te ayudan a expandir la perspectiva. En ese orden de ideas, hoy, para ti, una persona que se está formando, ¿qué le dirías? Que el mundo no se empiece en Caldas y se termine en Barbosa. El mundo es ancho de ajeno y es importantísimo. Yo no tuve la oportunidad porque no tuve los recursos económicos, no tuve el tiempo y todas esas cosas, pero me empeñé en la vida con una de mis tareas en que mis hijos sí la tuvieran. Y sin mucho dinero ni nada, y a través de la Bolivariana, que son bolivarianos también ellos, fueron a estudiar afuera en programas de intercambios con otras universidades del mundo y eso les abrió el mundo y me abrió el mío, porque al ellos estar afuera, están en otras universidades, están todo, yo fui a ver otras partes del mundo. Hoy, en esta compañía que estamos en otras latitudes, en otros países, definitivamente. Y repito, el mundo no se empieza en Caldas y termina en Barbosa. Ya para cerrar este espacio tan maravilloso y que te agradecemos mucho, estoy seguro que nuestra comunidad va a quedar muy inspirada. Digamos que en clave de energía hoy todo sistema necesita una fuente de poder que lo alimenta. Y digamos que cuál ha sido esa fuente de energía que ha alimentado tu carrera profesional para que todos la veamos tan luminosa e inspiradora y qué nos quisieras dejar para cerrar y como ese mensaje a toda la comunidad jurídica que hoy te vemos brillar. Pues gracias por esa flor de luminosidad. Yo al final de mi vida he hecho esa reflexión, al principio no, pero ahora concluyo que lo que ha pasado es que yo siempre todo lo que he hecho, desde hacer un plato de comida, me gusta cocinar, hasta estudiar derecho, a todo mi desempeño, he puesto siempre la intención y el empeño de hacerlo muy bien. De hecho, no me gusta hacer cosas que no hago muy bien. Yo nunca aprendí a bailar porque soy malísima para eso, entonces no me gusta hacer cosas en las que yo no me sienta tranquila, capaz de que puedo crecer en esa actividad. Eso me ha llevado a que hasta las cositas mínimas de mi compañía, de mi casa, de mis hijos, de mis relaciones, pueda decir, soy un referente en eso que hago. No un referente diciendo pues como prepotentemente ni nada, sino que lo que haga, lo haga con pasión, con disciplina para que me salga muy bien. Qué maravilla. Eh, con eso damos por finalizado otro episodio de Bloque 12 Video Podcast de la Facultad de Derecho. Hoy con una invitada, como le acabo de decir, muy luminosa, con una carrera muy inspiradora, Piedad Hernández Obando, gerente de INMEL y presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y líder gremial, pues como ya nos contó. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción, María Luisa Londoño. Hasta